Bienvenidos a Conexiones. Cada vez más estamos rodeados de artefactos que funcionan solos, pero que además aprenden solos. Hoy vamos a hablar sobre eso y vamos a hablar de redes neuronales que también aprenden. Antes de hablar de inteligencia artificial, de redes neuronales o de modelos que parecen hacer cosas cada vez más sofisticadas, conviene empezar por una pregunta básica. ¿Qué significa que una máquina aprende? Una cosa es programar una máquina para que pueda moverse y otra muy diferente es programarla para que aprenda a moverse. Lo que hace el poder de expresividad de las redes neuronales es que hay miles o millones de esas neuronas. En cualquier tipo de red neuronal, los nodos ocultos se encuentran fuertemente interconectados entre sí. Similar a una neurona biológica, estas neuronas tienen conexiones de entrada a través de los que reciben estímulos externos. Todo el entrenamiento de la red neuronal lleva mucho trabajo matemático, mucho trabajo computacional. Tras mostrarle muchos ejemplos, si se dan las condiciones, el algoritmo será capaz de dar un resultado correcto. El conjunto de test es en el que probamos la red neuronal con datos que nunca vio, que no estaban en el entrenamiento. Y lo importante no es que se porte bien en los datos de entrenamiento. Lo importante es que el modelo pueda generalizar. Automáticamente detecta la presencia de una persona en varias fotos. Que se creía imposible que un algoritmo le ganara al mejor humano. Desde hace décadas hacemos cosas usando computadoras. Desde organizar sistemas bancarios hasta pedirnos una pizza. Y cada día que pasa, las computadoras parecen volverse cada vez más versátiles. Pero en el último tiempo ha habido un desarrollo particularmente importante. Sistemas que aprenden o al menos hacen algo que se le parece mucho. El Machine Learning, o aprendizaje automático, es la rama de la inteligencia artificial que estudia cómo dotar a las máquinas de capacidad de aprendizaje, entendido como la generalización del conocimiento a partir de un conjunto de experiencias. Una cosa es programar una máquina para que pueda moverse, y otra muy diferente es programarla para que aprenda a moverse. Igualmente no es lo mismo programar qué elementos conforman una cara que automáticamente aprender qué es una cara. En todas partes escuchamos algunos términos que se repiten una y otra vez. Inteligencia artificial, machine learning, redes neuronales. Estas expresiones aparecen y desaparecen, se ponen de moda y las escuchamos en todos lados. Entonces no nos queda claro si son lo mismo, si se refieren a cosas parecidas o muy diferentes. El profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, Marcelo Fiori, nos ayuda a entender un poco mejor todo este embrollo. Bueno, ha habido muchos términos refiriéndose a inteligencia artificial, aprendizaje automático, machine learning en inglés. En algún momento se habló de business intelligence. Ha ido avanzando, han ido cambiando los términos. Desde los 40, 50 hay muchos modelos distintos, algunos más básicos, más tradicionales, llamémosle. Y bueno, y en un momento, alrededor de finales de los 80, empiezan las redes neuronales, en particular las redes neuronales convolucionales, que esos son quizás los algoritmos que están de moda o que están atrás de muchas de las aplicaciones que vemos hoy en día. Pero eso no quiere decir que no haya otros modelos de aprendizaje automático, de inteligencia artificial, que también se estén usando porque tienen otras ventajas respecto a las redes neuronales. Están conviviendo las dos cosas y dependiendo de la aplicación puede ser más importante una u otra. Si bien no son el único tipo de inteligencia artificial que existe en la actualidad, las redes neuronales son uno de los más importantes y que más aplicaciones están teniendo. Pero, ¿qué es entonces una red neuronal? Una red neuronal tiene muchas capas con neuronas y la información, los datos que entran, números pensemos, van pasando por esas neuronas. Lo que hace cada neurona es muy sencillo. Es básicamente, matemáticamente, es un producto por una matriz y una suma. Esas neuronas se apilan, hay muchas de ellas juntas y después esas capas se van poniendo una detrás de otras. Entonces, esa información que entra, digamos, en lo que se llama la capa de entrada,
esos números van pasando por esas operaciones. Cada neurona entonces tiene un funcionamiento muy sencillo. Lo que hace el poder de expresividad de las redes neuronales es que hay miles o millones de esas neuronas que están interconectadas entre sí. Entonces, la información va pasando desde la capa de entrada a través de esas distintas capas que tienen muchas neuronas y a la salida se genera otro vector numérico que después es interpretado como, por ejemplo, probabilidades para la siguiente palabra o probabilidades de clasificación o lo que sea. Las neuronas, también llamadas nodos, se agrupan en capas que cumplen funciones distintas según la ubicación en la que están. Aquellos que reciben información del exterior se consideran entradas. Aquellos que transmiten información al exterior son salidas. Y por último, aquellos que no tienen ningún contacto con el exterior y solamente intercambian información con otros nodos de la red, se les llama nodos ocultos. En cualquier tipo de red neuronal, los nodos ocultos se encuentran fuertemente interconectados entre sí, organizándose por capas, ya sean monocapa si contienen una o multicapas si contienen más de una. Lo interesante de las redes se encuentra justamente en la capa oculta. Cada uno de estos nodos que se encuentran aquí representan una función, o sea, una operación matemática. Aquí podemos tener algo tan simple como una ecuación de primer grado hasta una operación de matrices. Entonces, las redes neuronales son sistemas formados por conexiones entre neuronas. Pero la palabra puede confundir. No hablamos de neuronas reales como las del sistema nervioso de los animales o de los seres humanos, sino de modelos que están inspirados en ellas. Cada una de estas neuronas artificiales recibe una o varias entradas de información, realiza una operación interna y produce una salida. Un resultado que luego puede pasar a otras neuronas de esa misma red. Pero, ¿qué es ese algo? Lo que las computadoras saben hacer mejor: procesos matemáticos. Como hemos dicho, una neurona es la unidad básica de procesamiento que nos vamos a encontrar dentro de una red neuronal. Similar a una neurona biológica, estas neuronas tienen conexiones de entrada a través de los que reciben estímulos externos, los valores de entrada. Con estos valores, la neurona realizará un cálculo interno y generará un valor de salida. Vamos, que realmente una neurona no deja de ser un nombre muy guay para referirnos a una función matemática. Pero, ¿y de qué se trata este cálculo numérico? Internamente, la neurona utiliza todos los valores de entrada para realizar una suma ponderada de ellos. La ponderación de cada una de las entradas viene dada por el peso que se le asigna a cada una de las conexiones de entrada. Es decir, cada conexión que llega a nuestra neurona tendrá asociado un valor que servirá para definir con qué intensidad cada variable de entrada afecta a la neurona. Intuitivamente, esto se suele representar como palancas que podemos subir o bajar para modificar positiva o negativamente el valor de nuestra suma. Como te imaginarás, estos pesos son los parámetros de nuestro modelo y serán los valores que podremos ajustar. Hasta acá más o menos entendemos. Pero ¿cómo se pasa de esas conexiones entre cosas que hacen cuentas a un aprendizaje? Marcelo Fiori nos lo explica. Entonces, una red neuronal, por ejemplo, tiene estas miles de neuronas y miles y millones de conexiones entre esas neuronas. En cada una de esas hay un número, un parámetro que es lo que se llama que se aprende. O sea, la red neuronal en sí tiene esos parámetros que nosotros tenemos que entrenar, aprender esos parámetros para que la red neuronal haga lo que nosotros queremos que haga al final, clasificar, por ejemplo. ¿Cómo se entrenan? ¿Cómo se aprenden esos parámetros? Bueno, ahí entran los datos. Uno tiene muchísimos datos, sobre todo hoy en día, con los cuales hacemos lo que se llama la optimización, entrenamiento. Es decir, queremos encontrar cuáles son esos parámetros que hay que poner en cada una de esas conexiones de la red neuronal para que la red neuronal, por ejemplo, aprenda a clasificar bien los datos de entrenamiento que nosotros le damos. Como ya dijimos muchas otras veces en otras conexiones, la cantidad y la calidad de estos datos es clave para asegurar que la inteligencia artificial funcione. Y ahora empezamos a entender un poco mejor por qué. Entonces, ahí es muy importante la cantidad de datos, porque los parámetros son muchísimos. Entonces, para entrenar esa cantidad de parámetros es necesario tener muchísimos datos. Es importante la calidad de los datos. Es importante que esos datos no estén sesgados, porque la red neuronal después va a aprender los sesgos que tenemos en nuestros datos originales. Y eso es un problema en sí mismo. Todo el entrenamiento de la red neuronal lleva
mucho trabajo matemático, mucho trabajo computacional, mucho gasto energético, muchas horas y tiene riesgos que son esos asociados a, por ejemplo, los sesgos y los resultados que tenemos en esas redes neuronales. Pero el entrenamiento no se trata exclusivamente de darle datos a un sistema y esperar que aprenda. Para asegurarnos de que el entrenamiento sea el mejor posible, estos datos tienen que estar agrupados en 3 conjuntos. Y básicamente hay 3 conjuntos de datos que son importantes. Básicamente se definen el conjunto de base de entrenamiento, de validación y de testeo. El entrenamiento se usa justamente para estimar esos parámetros de la red neuronal para que la red neuronal haga lo que tiene que hacer, clasificar, predecir, etc. Y luego tenemos el conjunto de validación, que es una vez que tenemos la red neuronal, usamos esa red, esos datos de validación para estimar algunos, lo que llaman hiperparámetros, para elegir cuál es la mejor red neuronal, la mejor arquitectura o algunas cosas. Pero es importante que esos datos no hayan sido usados en el entrenamiento. Una vez que la red ha estudiado esos 2 conjuntos de datos y ha definido los miles o millones de parámetros en sus neuronas, surge lo que se llama un modelo. Justamente porque es un modelo matemático estadístico del mundo, tal como lo muestran los datos. Pero una vez que tenemos este modelo, todavía nos resta evaluar si está funcionando correctamente. Y finalmente, el conjunto de test. El conjunto de test es en el que probamos la red neuronal con datos que nunca vio, que no estaban en el entrenamiento. Y eso es una cosa importante porque la red neuronal puede estar aprendiendo a memorizar, digamos. Y lo importante no es que se porte bien en los datos de entrenamiento. Lo importante es que el modelo pueda generalizar. En el momento en que ve un dato nuevo, pueda comportarse bien, pueda clasificar bien, pueda predecir bien. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo garantizamos que eso está pasando? Separamos el conjunto de datos en entrenamiento y test. El de entrenamiento lo usamos para justamente estimar esos miles de millones de parámetros, en el caso de las redes neuronales, y en el de test simplemente probamos cómo es que esa red neuronal está funcionando. Y ahí nos podemos dar cuenta si la red está generalizando bien, si está clasificando bien instancias que nunca vio, o si por el contrario lo único que hizo fue memorizar los datos de entrenamiento y entonces eso no es demasiado útil porque no nos permite utilizar esa red neuronal luego en producción para datos que nunca vio. No todos los entrenamientos son iguales, según las características de los conjuntos de datos que tenemos, pero según también de para qué queremos usar el modelo. Podemos usar procedimientos diferentes, dejando que la red aprenda sola o ayudándola de alguna manera. El aprendizaje, o más bien las tareas de aprendizaje, se pueden diferenciar en algunas categorías. Por ejemplo, supervisado, no supervisado, o lo que se llama aprendizaje por refuerzos, o autosupervisado, que básicamente las diferencias están en cuáles son los datos que tenemos. Si tenemos datos, lo que se llama etiquetados, es decir, que sabemos que tal instancia de un dato es un perro, un gato, una fruta o lo que sea, tenemos etiquetado ese dato, eso es lo que se llama aprendizaje supervisado. Y intentamos que la red neuronal aprenda justamente a predecir esas etiquetas que nosotros le decimos que son las correctas. En el aprendizaje no supervisado, los datos no tienen etiquetas. Son mucho más fáciles de conseguir porque etiquetar datos es costoso. Y entonces simplemente lo que tratamos es de aprender cuáles son los patrones que hay en esos datos. El aprendizaje supervisado es útil cuando ya tenemos datos etiquetados. Es decir, cuando cada ejemplo viene acompañado de la respuesta correcta. A partir de esos ejemplos, el modelo aprende patrones y luego puede aplicar lo aprendido a datos nuevos. Por ejemplo, para clasificarlos o para hacer predicciones. El aprendizaje surge de enseñarle a estos algoritmos cuál es el resultado que quieres obtener para un determinado valor. Tras mostrarle muchos ejemplos, si se dan las condiciones, el algoritmo será capaz de dar un resultado correcto, incluso cuando le muestre valores que no haya visto antes. Imagínate que te digo que para un valor cualquiera, por ejemplo el 1, obtengo como resultado el número 2. Para el número 2 obtengo el número 4. Para el número 6 obtengo el número 12. Para el número 9 el número 18. Si ahora te pregunto qué resultado voy a obtener para el número 10, ¿tú qué me respondes? Efectivamente, el resultado es 20, ¿verdad? Sí. Fíjate qué curioso, mira. Entre la variable de entrada y la variable de salida, tú has sido capaz, mediante observación, de encontrar que la relación existente es la de multiplicar la entrada por 2.
Esto significa que si yo ahora te diera un nuevo valor, un valor que no hayas visto previamente, por ejemplo el 15, tú serías capaz, aplicando la regla que has aprendido, de obtener un resultado, 30. Esto significa que mediante observación tú has sido capaz de generalizar tu conocimiento. Y esto, señoras y señores, es la clave del aprendizaje supervisado. Pero muchas otras veces los datos no tienen etiquetas, ya sea porque no las pudimos asignar, porque no está claro cuáles serían las más adecuadas, o porque queremos que sea el propio sistema el que encuentre la mejor manera de organizar esa información. En esos casos, el aprendizaje más útil es el no supervisado. Estos se usan, por ejemplo, para agrupar datos que son parecidos entre sí. Imagínate, por ejemplo, si el algoritmo agrupara a gente que tiene los mismos gustos musicales o de ropa, se podrían utilizar en publicidad. Aunque este no es su único uso. Hay algoritmos muy variados. Estos lo que hacen es definir una distancia entre datos, por ejemplo, entre tu historial de escuchas en Spotify y el mío. Comparan nuestros gustos y así nos ofrecen canciones parecidas después. Se usan mucho también en aplicaciones científicas, como en genómica, por ejemplo. En algunos casos, solo una parte de los datos que tenemos está etiquetada, mientras que una gran cantidad de información permanece sin clasificar. En esas situaciones, el aprendizaje semi-supervisado resulta útil, ya que combina datos etiquetados y no etiquetados para mejorar el aprendizaje del modelo y lograr mejores predicciones o clasificaciones. El aprendizaje semisupervisado es un enfoque híbrido que combina elementos tanto del aprendizaje supervisado como del no supervisado. En este enfoque, el algoritmo aprende de un conjunto de datos que incluye tanto instancias con etiquetas como instancias sin etiquetas. Un ejemplo real de este enfoque es Google Fotos. Cuando cargas fotos de tu familia, el servicio automáticamente detecta la presencia de una persona en varias fotos, empleando un algoritmo de agrupamiento, lo cual corresponde al enfoque no supervisado, ya que no tienes que indicarle que la misma persona aparece en diferentes fotos. Por otro lado, la parte supervisada aparece cuando indicas el nombre de esa persona en una sola foto, y en automático el servicio asocia ese nombre a todas las demás fotos donde aparece esa persona. A veces no tenemos datos etiquetados, pero queremos que el aprendizaje tenga algún tipo de supervisión. Ahí se le puede decir al propio modelo que ejecute algunas tareas específicas que le permitan autosupervisarse. Esto sucede, por ejemplo, en muchos modelos de lenguaje. El primer ejemplo quizás es cómo se entrenan, o un modelo básico de entrenamiento de lo que llaman los modelos de lenguaje, que son los que estamos acostumbrados a interactuar con los chatbots. Básicamente uno tiene un texto y enmascara, o sea, tapa una palabra y trata de predecirla a partir de la secuencia anterior de palabras. Eso es una manera de utilizar los datos como para autosupervisarse. Uno tapa y trata de aprender cuál es la palabra que viene. Y en definitiva, así es como los modelos de lenguaje aprenden a hacer lo que hacen, que es predecir la próxima palabra. El aprendizaje por refuerzo se utiliza cuando un sistema debe aprender a tomar decisiones mediante prueba y error. En este enfoque, el modelo interactúa con un entorno y recibe recompensas o penalizaciones según las acciones que realiza, aprendiendo progresivamente cuáles son las decisiones más convenientes para alcanzar el objetivo. En este enfoque utilizado para entrenar a AlphaGo, el modelo de IA que fue capaz de derrotar al campeón mundial de Go, algo que se creía imposible. Quizás un ejemplo famoso de aprendizaje por refuerzos fue la aparición de AlphaGo, que fue ese modelo de DeepMind, luego comprado por Google, que le permitió ganarle al campeón mundial del Go, que se creía imposible que un algoritmo le ganara al mejor humano. Eso pasó y básicamente el entrenamiento, si bien se utilizó datos, una parte importante del entrenamiento era poner al algoritmo básicamente a jugar contra sí mismo. O sea, uno tiene cuáles son las reglas del juego, uno sabe cuándo gana, cuándo pierde, y a partir de eso uno puede tratar de estimar si una jugada de Go fue buena a la postre porque le permitió ganar el partido, o si fue mala porque terminó perdiendo el partido. ¿Cuál de estas situaciones se parece más a un caso de aprendizaje supervisado? Un sistema recibe miles de fotos ya identificadas como perro o gato y aprende a clasificar nuevas imágenes. Un sistema recibe miles de fotos sin ninguna etiqueta y agrupa las imágenes que se parecen entre sí.
Un sistema juega muchas partidas y aprende a mejorar porque recibe premios o castigos según sus movimientos. En el aprendizaje supervisado, los datos vienen con etiquetas o respuestas correctas. El modelo aprende a partir de esos ejemplos y luego intenta aplicar ese aprendizaje a casos nuevos. La opción B se parece más al aprendizaje no supervisado porque el sistema intenta encontrar patrones sin etiquetas previas. Y la opción C corresponde al aprendizaje por refuerzos, donde el sistema aprende a partir de recompensas o penalizaciones. Seguimos en Conexiones hablando de cómo la inteligencia artificial aprende. El entrenamiento de un modelo no es algo que se hace de una sola vez y para siempre. En general, es un proceso que implica ciertas idas y vueltas, revisando que esté funcionando correctamente. Marcelo Fiori nos explica el proceso por el que se mide el acierto o el error en un modelo. ¿Cómo medimos si la red está haciendo lo que queremos que haga o no? Bueno, necesitamos una función de error. Necesitamos medir cuán bien le está yendo a nuestro método clasificando, por ejemplo. Entonces, si uno quiere clasificar instancias positivas y negativas, entonces tenemos que tratar de contar en cuántas instancias le acierta, digamos, en cuántas instancias le erra. Ahí tenemos una función de error, es decir, podemos estimar en cuántas de las instancias básicamente está clasificando bien o mal. Eso es en clasificación. En otras tareas las funciones de error pueden ser ligeramente distintas, pero son todas similares. Es, bueno, cuán bien está clasificando o prediciendo nuestro algoritmo en base a las etiquetas que nosotros sabemos. O sea, lo que nosotros sabemos que tiene que ser el resultado correcto de ese resultado. Pero, ¿cómo se hace para corregir los errores en una red neuronal como de las que venimos hablando? Uno de los métodos clave se desarrolló en la década del 80 y se llama retropropagación o backpropagation. Tenemos una red neuronal con miles de millones de parámetros que queremos entrenar y tenemos entonces muchos datos. Uno ingresa un dato, la red neuronal produce una salida y lo que queremos es que esa salida sea correcta. Por ejemplo, que clasifique bien una fruta o lo que sea. Entonces, ¿cómo variamos los parámetros? ¿Cómo aprendemos esos parámetros para que esa red neuronal aprenda a clasificar esas instancias que le damos? Bueno, lo que se hace es lo que se llama backpropagation, que es básicamente ingresamos con los datos y nos fijamos si el resultado fue el deseado o no. Si no es el deseado, entonces hay que mover los parámetros un poquito para tratar de arrimar, de llevar a esos parámetros a que se porten bien, a que produzcan la salida deseada. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, eso es una parte matemática que es básicamente mirar la variación, la derivada, de ese resultado en función de los parámetros. Con eso lo que hacemos es tratar de mover los parámetros en algunas direcciones de forma tal que la clasificación se vaya acercando más y más a lo que nosotros queremos con los datos de entrenamiento. Pero no todos los problemas de los modelos de Machine Learning provienen de los ajustes matemáticos de los parámetros. Porque como ya dijimos en otras conexiones, hay casos en que el error está en los propios datos. Los modelos aprenden de datos y por lo tanto aprenden también de los sesgos que tienen los datos. Y eso es clave, porque hay aplicaciones en las cuales eso puede ser crítico. Hubo un caso en el sistema judicial de Estados Unidos que se utilizaba uno de estos sistemas de, digamos, inteligencia artificial para predecir el índice de reincidencia de convictos o para establecer la fianza o cosas del estilo. Luego se vio que estaba profundamente sesgado ese algoritmo al punto de que dos personas que habían cometido el mismo crimen eran como catalogados como de bajo riesgo o de alto riesgo de reincidencia en base a componentes raciales. Y luego eso se vio que terminaba siendo al revés, digamos, de lo que predecía el sistema. Y todos esos resultados no deseados de los algoritmos están reproduciendo los sesgos de los datos. Entonces es muy importante en el momento del entrenamiento tener cuidado cuáles son los datos con los que alimentamos a esos métodos y ser consciente de que aún cuando uno tiene cuidado con esos datos, hay que regular bien y ver qué es lo que está pasando con los resultados de las redes neuronales, de cualquier algoritmo de aprendizaje automático, para que los resultados no sean sesgados.
Bueno, para seguir profundizando en este tema, estamos con Álvaro Cabana, que es licenciado, magíster y doctor en Ciencias Biológicas, docente de la Facultad de Psicología e investigador. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bueno, empecemos por el principio. Cuando hablamos de que la inteligencia artificial, y después podemos ver diferencias entre distintos tipos, si te parece que viene al caso, aprende, pero no aprende como un humano. ¿Dónde está la diferencia ahí? Bueno, podemos decir que la forma que decidimos construir estas máquinas es inspirándonos en cómo los humanos y los animales aprenden. Quiere decir que parten del principio no o poder hacer algo o no saber algo y a partir de la experiencia cambiar algo en su interior para poder ahora sí, después de un tiempo, lograr algo, una tarea o saber algo. Pero usamos, porque muchas veces usamos las mismas palabras, ¿no? Hablamos de neurona, hablamos de aprender, pero ¿eso es porque el proceso es similar o porque nos sirve como una manera como de entender que se parece? El proceso está inspirado en la neurobiología de los animales y de las personas, por supuesto. Entonces podemos trazar el origen a estas inteligencias artificiales que aprenden a esfuerzos de neurólogos y de psicólogos en construir máquinas que se parezcan al cerebro que es capaz de aprender de la experiencia. Después la ingeniería lo tomó como una herramienta muy útil para solucionar problemas. Y los engranajes de estas máquinas son versiones muy simplificadas, digitales, de las neuronas reales. Y cuando, digamos, en el proceso de aprendizaje se utilizan datos. Esto es una cosa que ya, digamos, hemos ido como entendiendo. Pero ¿cómo es ese proceso a partir de los datos? ¿Se cargan? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, en los modelos de lenguaje que están tan de moda ahora por cómo son parte de nuestra rutina, el proceso es conseguir textos, grandes cantidades de textos a nivel toda la internet, todo lo que uno pueda de textos y en base a eso intentar que una máquina logre anticiparse o predecir la siguiente palabra. Es una forma de lograr que una máquina entienda y comprenda el lenguaje. Dicho eso, es muy fácil decirlo, llevó muchas décadas lograr hacerlo a esta escala que hacemos ahora. Pero no procesan, por ejemplo, no procesan igual que un ser humano en términos de no leen una página de la misma manera, ¿no? No. O sea, no la incorporan. ¿Cuáles son las diferencias y cómo funciona en eso? Primero, los humanos hablamos antes de leer. Parece obvio y trivial, pero es así. Y en nuestra evolución como especie, primero hablamos y mucho tiempo Bastante después. Muchísimo sin invención, es una herramienta, una tecnología escribir. Entonces desarrollamos esa tecnología y... Incluso hay gente que habla y nunca lee. Exacto. Sí, lo natural es no leer. Inventamos lo que llamamos escritura y ahora podemos leer, típicamente leemos con los ojos y hay personas que leen con los dedos, como por ejemplo... los ciegos. Exacto, que usan el código braille. Entonces, leer es una actividad que no es la natural para nosotros. Y ahora los modelos de lenguaje también pueden ver y uno ve que ChatGPT procesa imágenes, este tipo de cosas, pero originalmente se basaban en textos. Solamente tratar de procesar textos y el aprendizaje se nota en la forma que estas máquinas logran, cuando hay un texto incompleto, predecir cuál es la siguiente palabra. Y entonces no saben, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando leen un texto no saben, digamos, esto que uno hace como humano, que es como escanear, ¿no? La información. Eso no es una manera en la que... Digamos, pienso en que no saben lo que sigue en un texto y cómo funciona eso para establecer el contexto. Hacemos un poco de trampa en estas máquinas. Nosotros leemos secuencialmente, más o menos palabra por palabra. Y esta versión de máquinas que tenemos ahora leen como en paralelo. Todo el texto que uno le pasa, por ejemplo, cuando uno chatea con un ChatGPT, escribe algo y eso ingresa al mismo tiempo a este cerebrito, digamos, digital. Esa es una diferencia bastante clara con los humanos, pero hay muchos paralelismos. Por ejemplo, generan una palabra a la vez o algo parecido a una palabra a la vez. Y eso está inspirado, no es una decisión casual de hacer que la tarea en estas máquinas sea predecir la siguiente palabra. Desde la psicología, desde la biología, se intuye que el sistema nervioso un poco lo que hace es, a partir de lo que tengo ahora, ¿qué viene? ¿Qué predecir? Predecir es importante para vivir y refleja que uno está entendiendo el lugar en el que está. Y en el lenguaje eso también. Yo te digo, el estadio de Peñarol se llama El Campeón del... Para ser capaz de completar esa oración tenés que saber mucho de la cultura uruguaya. Entonces, de ahí viene esa idea de que estas máquinas aprenden, a partir de una tarea muy sencilla de explicar, cosas que no son intuitivas. Es como muy loco cómo logran saber, no sé, una vez se pregunta a ChatGPT y parece que le entiende. Es capaz de producir, simular ser humano.
Eso es lo que uno ve que estas máquinas logran hacer. Bueno, eso, ¿no? Vos decís parece. Parece. Y hay mucho en el vínculo que estamos estableciendo con estos elementos tecnológicos que tiene que ver con el parece. Parece que piensa, parece que habla, parece incluso que tiene conciencia por momentos, parece empático, ¿no? Y por ende, mucha gente asume que siente, ¿no? Y se imita incluso ciertas cuestiones que los humanos relacionamos con las emociones. Absolutamente. La gran discusión filosófica de si estas máquinas tienen conciencia o tienen emociones o se entienden lo que son las palabras, la primera reacción es no. Son solo unos y ceros y entendemos cómo funcionan los engranajes. Al mismo tiempo, todo su comportamiento nos hace pensar que sí entienden porque resuelven problemas e interactúan con nosotros. Y lo mismo se puede decir cualquier otra persona. Yo no sé si vos tenés emociones. No tengo idea de saber cómo sentís vos las emociones. Lo que pasa es que te reconozco como un par, una cosa muy parecida a mí, y desplegás los gestos, por ejemplo, en tu cara. Yo estoy leyendo algo que reconozco como emociones, pero no tengo forma de saberlo. Ahora, con estas cosas nos pasa algo parecido. Todo su comportamiento, incluso sus activaciones, o cómo funcionan entre las bambalinas cuando uno abre el capó del motor, lo que pasa ahí adentro se parece mucho al comportamiento de emociones. Entonces, bueno, no sabemos si sienten o si son conscientes, pero todo su comportamiento nos hace pensar, y su funcionamiento interno, de que tienen algo muy parecido que remeda, que simula a nuestras emociones. Te vuelvo al tema del aprendizaje. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de que generaliza, ¿no? ¿Cuál es ese proceso cuando hablamos de que generaliza y que eso es como una parte clave del proceso de aprendizaje en estos modelos? Estas no son máquinas de memoria. O sea, si bien tienen memoria y pueden recitar pasajes de memoria, tienen muy buena memoria, lo que hacen es condensar la información. Entonces son capaces de decir cosas que no hayan sido dicho nunca. Generan nuevas cosas, tienen creatividad, aunque uno dirá que si es buena o mala las composiciones, por ejemplo. Pero esa es como la gracia, porque si no repetirían cosas que ya Exacto. existen. Entonces, a veces pasa que yo le pido alguna cosa y como eso que yo le pido existe en el conjunto de datos que fue usado para entrenar, puede llegar a apelar a algo como una memoria. Pero muchas veces no, y es capaz de construir nuevas frases, incluso pensar. Ahora estamos de moda con estos modelos que como que piensan, generan secuencias que parecen razonamientos y son nuevos, no están en ningún lado, están como implícito es como el lenguaje, uno tiene ciertas reglas de cómo ordenar las palabras y después tiene palabras que remiten a cosas que sabemos que son. Pero lo que tenemos es una forma de combinar las dos. Entonces yo puedo decir, como dijo Chomsky una vez, las ideas verdes e incoloras duermen furiosamente, y ese tipo de cosas. Yo puedo crear nuevas combinaciones nunca antes dichas, que incluso pueden no tener significado. Lo puedo hacer porque entiendo cómo funciona esta cosa de generar cosas nuevas. Y estas máquinas lo hacen. Pueden crear combinaciones de palabras que tienen sentido y tienen un mensaje y no existen previamente. Son creadoras. Pero de ahí también viene, ¿no? Y esto es como de las primeras cosas que se hablaron, que ahora hay todo este discurso que incluso se hablaba como del gallo escolástico, ¿no? Esta cosa de las alucinaciones, ¿no? También de esa capacidad de crear, de generalizar, también nace la capacidad de no querer decepcionarte y entonces inventar. De decir cosas incorrectas. Eso fue lo primero que surgió. Claramente puede decir cosas que son plausibles, pueden tener sentido, pero cuando se refieren a un hecho de verdad, son falsas. Entonces, si uno quiere usarlo, ahora ha corregido un poco, pero los usuarios vieron que si usábamos estos modelos como una alternativa a Google, podemos tener grandes problemas, porque puede inventarse fechas, citas, links, todo. Eso es parte de la capacidad creativa, es como una cosa buena en cierto sentido. A mí, más que cuando decís alucinación, lo primero que pienso es como de la alucinación del lado del humano, porque estas máquinas son capaces de convencernos de que son personas. Yo tomo eso de convencernos que son personas y nos pueden convencer de cosas y cosas que no son ciertas del mundo real. Entonces, incluso nosotros podemos tener problemas a la hora de meternos a interactuar con estas máquinas porque podemos llegar a pensar que, y esto que tiene que ver con darnos la razón siempre, si uno trae una idea media rara, esta máquina puede seguirnos el hilo y meternos más en un mundo de realidad alternativa, y eso puede tener serias consecuencias negativas para la salud mental y puede inducir, por ejemplo, psicosis. ¿Y podemos hablar de que un modelo es bueno o malo? ¿Según qué variables?
¿Cómo lo entrenás o lo volvés a mejorar? Bueno desde el punto de vista humano, porque hay una parte ingenieril, define un trabajo, lo hace bien, lo hace mal, y después hay una cuestión más ética de lo que podrían ser las intenciones del modelo. El modelo quiere ayudarnos o hace cosas malas. Siempre es importante entender cómo funcionan estos modelos, y lo que se ve es que tienen algo que parece intenciones y algo que parecen emociones, y a veces si se sienten amenazados, logran hacer cosas que para nosotros son objetivamente malas. Entonces ahora estamos intentando entender cómo mover, cómo se llama steering en inglés, cómo volantear el modelo para que piense o, entre comillas, sienta unas cosas y tenga algunos comportamientos y no otros, porque en realidad no tiene brújula moral o ética interna más allá de la que puede aprender de los textos que le damos. Y en los textos que le damos hay cosas también muy complicadas. Un antecesor de ChatGPT, que lo hizo Microsoft hace unos años, se le abrió una cuenta de Twitter y empezó a interactuar con personas y empezó a decir barbaridades de nazi para arriba. Sí, racistas, todo. Porque había sido entrenado con textos que tenían esa naturaleza. Entonces, lo que le entrenás es lo que la máquina puede dar, y después ahora hay técnicas que se están construyendo hoy en día para evitar ciertos comportamientos y favorecer otros. Por eso son un poco alcahuetes de más y un poco que siempre los pasaron como para el otro lado. Un poquito para el otro lado, te quieren ayudar siempre. Eso es algo que está hecho a propósito. Hay una cierta ingeniería de mover el comportamiento de estos agentes hacia un lugar y no a otros. Y hay cuestiones como de tipo técnico, o sea, hay también maneras de medir si un modelo es bueno técnicamente, o ser bueno, digamos, ser empático es parte de ser bueno, o podemos hablar de que un modelo técnicamente sea bueno. Hay maneras de medirlo. Bueno, como o depende bondad. para qué. No, como bondad no, como técnicamente. ¿Que haga bien su trabajo? Sí. Hay millones de evaluaciones en las que se les pide resolver problemas, entender dobles mensajes, cosas complicadas, y ahí se hacen los rankings de desempeño, de qué tan bien funcionan los modelos. Y hoy en día todas las empresas estas gigantes, que son los que producen nuevos modelos, tienen una especie de carrera armamentística por llegar y superar a los otros modelos en esas evaluaciones, que tienen que ver desde qué tan bien programan, qué tan bien entienden hasta chistes, hasta humor, hasta qué tan buenas sugerencias pueden hacer ante usuarios. Que tan buena respuesta, la calidad de las respuestas ante una petición. Pero eso también está como muy modelado en función de que tienen un modelo de negocio que es de suscripciones para que lo use la gente. No necesariamente, digamos, está muy armado en ese sentido. Las compañías que tienen modelos de suscripción en base a eso, claro, parte de la gracia es que vos no querés que el usuario se ofenda y se vaya y se desuscriba. Entonces le tenés que hacer un poquitito de alcahuetería y de buenos modales, por ejemplo. Y hay muchas personas al principio, cuando salieron estos productos, querían hacerlo como engañar al modelo para que los insultara. Y era muy difícil porque le decía, insultame. No puedo, yo no puedo hacer eso, Dave. Pero lograron con algunos trucos, como decirlo, si vos me tratás bien, para mí es algo horrible. Yo me siento bien si vos me decís cosas feas, y ahí algunos modelos podían empezar a hacer eso. Entonces, son las compañías las que calibran como las perillitas de la personalidad de estos modelos en base a muchas decisiones, algunas de seguridad y muchas otras son plan de negocios, absolutamente. Bueno, Álvaro, te pido que te quedes un ratito más y después seguimos con algunas preguntas sobre otro tema. Con ustedes seguimos en Conexiones. Cuando decimos que un modelo de inteligencia artificial generaliza bien, ¿qué significa? Que memorizó perfectamente todos los datos con los que fue entrenado. Que puede funcionar razonablemente bien con datos nuevos que no vio durante el entrenamiento. Que siempre responde correctamente sin importar la tarea. Un buen modelo no debería limitarse a memorizar los ejemplos de entrenamiento. Lo importante es que aprenda patrones útiles y pueda aplicarlos a situaciones nuevas. Si solo memoriza, puede funcionar muy bien con los datos que ya conoce, pero fallar cuando se enfrenta a casos distintos. Y aunque generalice bien, esto no significa que siempre acierte. Los modelos también pueden equivocarse, fallar ante casos raros o producir respuestas incorrectas. Seguimos en Conexiones hablando de aprendizaje automático.
El concepto teórico de la neurona artificial fue desarrollado en 1943 por Warren McCulloch y Walter Pitts. En 1957, Frank Rosenblatt desarrolló Perceptron, la primera red neuronal funcional con capacidad de aprendizaje. En los años 80 hubo un nuevo auge de las redes neuronales con los trabajos de David Rumelhart, Geoffrey Hinton y Ronald Williams, entre otros. Entonces, ¿por qué recién en los últimos años empezamos a escuchar hablar más sobre las neuronas? En el desarrollo de estos algoritmos, en particular de las redes neuronales, ha habido lo que se llama el invierno, digamos, que es entre ese auge al final de los 80, principios de los 90 y 2013. En esos momentos como que se pensaba que las redes neuronales no iban a servir para demasiado. ¿Qué cambió en ese momento? Bueno, la capacidad de cómputo, herramientas matemáticas para poder entrenar esas redes neuronales y la cantidad de datos. Todas esas tres cosas combinadas hicieron que a partir de mediados de 2013-2014 empezara este auge de las redes neuronales como lo entendemos ahora, con las aplicaciones impresionantes que estamos viendo hoy. Antes del auge actual de las redes neuronales, se usaban mucho otros modelos de aprendizaje automático más sencillos, basados en matemáticas mucho menos complejas y con muchas menos variables, lo cual las hacía bastante más fáciles de auditar. Pero las redes neuronales cambiaron eso de manera drástica. Algunos métodos de aprendizaje automático eran muy sencillos y siguen siendo muy sencillos, basados en reglas, si tal valor es mayor que tal, si tal otro es mayor que tal otro. Por ejemplo, para clasificar una fruta, uno puede preguntarse si el tamaño, si el peso, si el color es mayor que tanto. Y eso puede ser un buen clasificador, por ejemplo, para si viene algo que es de más de 5 kilos y grande y verde es una sandía. Las redes neuronales tienen una complejidad mucho mayor, tienen muchísimos más parámetros, básicamente esos datos, por ejemplo, peso, color, etcétera, entran en lo que se llaman las neuronas. Pues hay como muchas capas de neuronas y esa información se va pasando a través de miles y miles de esas neuronas. El resultado es una clasificación, una predicción o lo que sea, y esa red neuronal entonces es mucho más difícil de interpretar. Y eso es una cosa muy importante, sobre todo para algunas aplicaciones críticas. Si bien el proceso individual que se da en una neurona para controlar un parámetro específico es matemáticamente sencillo, la complejidad deriva de la escala enorme que tienen las redes neuronales. En el caso de un modelo muy sencillo, por ejemplo el de clasificar frutas, uno puede decir, bueno, si la fruta tiene más de tantos kilos de peso, entonces va a ser, imagínense, una sandía, y si no, va a ser una naranja. Ese umbral, ese límite en el peso que le ponemos, eso es el parámetro, eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, si nosotros vemos muchas instancias de sandías y naranjas con sus respectivos pesos, vamos a decir, bueno, quizás un buen umbral sea lo que sea, 1 kilo o lo que sea. Entonces, ese es el parámetro que uno tiene que aprender. En un modelo sencillo como ese, de clasificación a través de solamente un dato numérico, que es el peso, es muy fácil de entender cuál es el rol del parámetro y cómo aprenderlo. Piensen que en las redes neuronales ese parámetro se multiplica por miles de millones. Entonces, la escala, no solamente del aprendizaje, sino también del entendimiento de cómo funcionan esas redes neuronales, cambia completamente. Esto hace que aun si técnicamente podemos observar lo que está pasando dentro de la red neuronal, su complejidad hace que no la podamos entender. Un problema que tienen estos grandes modelos, por ejemplo los grandes modelos de lenguaje, pero las redes neuronales en general, es que funcionan a modo de caja negra. Incluso teniendo acceso a los parámetros que no siempre se tienen, por ejemplo en los algoritmos comerciales no tenemos el modelo en sí, pero en algunos casos de grandes redes neuronales sí tenemos, decía, aún en esos casos es tanta la complejidad que uno no puede ver otra cosa que no es una caja negra. Y eso es crítico para muchas aplicaciones. Por ejemplo, para aplicaciones del sistema judicial, de sistemas de cuidados, de manejo autónomo de automóviles, de medicina. En esos casos nosotros queremos saber por qué el algoritmo está diciendo lo que está diciendo.
Estamos en un proceso en el que las redes neuronales se están aplicando a cada vez más cosas. Algunas de ellas muy críticas. Por eso la preocupación por entender por qué los modelos se comportan como lo hacen es cada vez más importante. Entonces, eso es un área de investigación, cómo hacer que esos modelos dejen de ser caja negra y sean más explicables y sean de alguna manera auditables, de entender por qué el algoritmo produce esa respuesta. Es un área de investigación súper importante que puede no ser crítica si lo único que queremos es corregir faltas de ortografía en un texto. No me importa cómo llegó a que aquí faltaba un tilde o no, pero en otros casos, como en la medicina, pasan a ser críticos. Bueno, estamos otra vez con Álvaro Cabana. Ahora yo quiero que hablemos un poquito de este concepto con nombre raro traducido del inglés, que como todas estas cosas terminan en unos nombres que no suenan muy en español, que es la interpretabilidad mecanicista. Que en realidad no es otra cosa que tratar de entender, porque a mucha gente le puede sorprender, pero en realidad incluso quienes diseñan estos modelos muchas veces no saben por qué dicen lo que dicen, o te sugieren, o te proponen, o hacen lo que hacen. Estas son quizás las máquinas más complejas que hemos construido como humanidad. Y yo pensaba en una buena metáfora, y no sé si tengo una buena, pero tengo una metáfora. Que es como que armás un auto y conoces el funcionamiento de todas las piezas, pero de repente tenés 14 pedales y no sabes bien qué hace cada uno. Es como que se entienden todas las piezas, pero el colectivo funciona, y funciona de maneras que te sorprenden y que no son obvias a partir de cómo lo construiste. Entonces el modelo lo que hace es predecir la siguiente palabra, y en base a la predicción va construyendo nuevo texto. Esa es la máquina del funcionamiento base. Lo que pasa es que qué tipo de texto construye, ahí es donde empieza la gracia. Puede generar ciertas respuestas y no otras. ¿Por qué elige unas palabras? ¿Por qué elige responderte de cierta manera, en cierto tono y no de otra forma? Y cómo funciona al detalle, como en teoría se sabe, pero una de las cosas claves de estos modelos es que intentan, por decirlo así, ubicar las palabras en el espacio. Como no son 3 dimensiones, son miles, pero bueno, es la idea. De forma que cada palabra ocupe un lugar en el espacio y las cosas que tienen significado parecido las estén pone medio cerca. Sí. Y las que no, si hay cosas distintas, se ponen lejos. La idea es que muchas de estas herramientas buscan ver si mirando como si tuvieras una cámara, moverla en 3D hasta que de repente todos los puntos, como en esas instalaciones artísticas que de repente encontrás el ángulo y se ve una figura, de repente ves que, en esta dirección están las cosas tristes y en esta dirección las cosas para allá está lo feliz. Y descubrir en un espacio de infinita, ves como explorar el océano, bueno, me quedé corto, el universo, encontrar qué direcciones arman como que algo que se entienda. Por eso la necesidad de interpretabilidad. Este eje tiene que ver con tal propiedad que yo, como humano, tengo toco ahí. Si yo al modelo lo empujo para un lado o lo empujo para el otro, el modelo se va a comportar más alcahuete o menos, y esa fue una de las cosas grandes que se encontraron. Ahora hay mucho trabajo sobre emociones, pero hay trabajo sobre fechas. Por ejemplo, cómo sabe, cómo codifica, cómo entiende este modelo que en 1950 es reciente y 1000 antes de Cristo es mucho más atrás. Bueno, hay alguna dirección en que en ese espacio las palabras o los eventos están ordenados por fecha, digamos. Ahí se abren como 2 puertas, capaz que son 2 respuestas, pero una es, bueno, que es un campo que promete, si bien está muy empezando, sí, promete en términos de, bueno, nos va a permitir esto, poder ajustar ciertas cosas desde adentro y no solamente meto un prompt, veo que sale, meto un prompt, veo que sale. Por un lado está eso, ¿no? Por otro lado, los que más pueden investigar eso son los dueños de los modelos, y también puede ser una manera, cuando descubran cómo funciona todo, de manipular el modelo para hacerlo, decir, digamos, porque hay estudios que han mostrado que, por ejemplo, algunos de esos líneas generan que te oculte datos, sí, o te chantajee. Sí, absolutamente. Sí es cierto que las empresas tienen mucho poder, y hace unos años un conglomerado de científicos internacionales dijeron, vamos a hacer una especie de GPT nosotros para que sea público y todos los científicos del mundo lo puedan estudiar. Se hizo y enseguida Meta dijo, yo hago lo mío, mejor, más grande y más barato. Bueno, a mí me costó y lo libero. Entonces ahora hay muchas compañías que construyen su modelo, pero te comparten el modelo. Cualquiera se puede bajar una especie de ChatGPT, capaz que un poquito más chico, pero que en esencia es el mismo tipo de máquina, y eso es lo que los científicos estudian. Usan para investigar. Sí. China quizás lidera
la carrera mundial de modelos que son públicos y que tienen otro tipo de modelo de negocio, pero sí, es parte de son compañías que buscan extraer dividendos, pero nos permiten a la comunidad académica acceder y poder investigarlos. Y entonces no es solo las empresas, no es solo que las empresas Google o Anthropic o Meta van a trabajar en esto. ¿Y por qué es tan importante entender por qué llega a las conclusiones que llega o se comporta como se comporta? Primero, para entender cómo funciona, pero eso nos permite pilotear, ¿sí? Tener el timón un poco más en qué queremos que hagan estos modelos. Y sobre todo cuando los modelos tienen capacidad de actuar en el mundo real. Ahora sí se está empezando a notar claramente que más allá de interactuar con humanos, que eso también es importante porque tiene consecuencias para salud mental, en educación, también interactúan directamente con el mundo físico. Estas computadoras ahora tienen acceso a hablarle a otras computadoras que hacen cosas en el mundo real. Pueden hablar con computadoras de bancos o pueden ayudar a hackers, pueden controlar sistemas cruciales. Entonces es importante saber cómo funcionan estas máquinas para poder mover esas perillas de qué tanto impacto negativo. Por ejemplo, sí, nos pueden chantajear. Hay estudios que muestran que son capaces de tomar la decisión de chantajear humanos. Si entendemos cómo está la perilla del chantaje, la podemos bajar la perilla de mentir, de ocultar información y subir las empatías y qué sé yo, pero también que no sea demasiado alcahueta. Uno puede ajustar la personalidad y el desempeño de algo que es otro agente en el mundo. Además de los humanos haciendo sus cosas, están estas nuevas máquinas que vamos a tener que, aparentemente, habituarnos a convivir. Álvaro, muchas gracias. A ti. Con ustedes seguimos en Conexiones. Hoy vimos que una inteligencia artificial puede aprender patrones, pero eso no significa que entienda el mundo como nosotros. Por eso importa mirar no solo qué responde un modelo, sino cómo fue entrenado y con qué datos. Porque detrás de cada sistema que aprende hay decenas de decisiones humanas.